Buenas tardes, soy desde la Universidad Javeriana del programa de reumatología. Mi nombre es María Claudia Díaz, reumatóloga. Nos acompaña Néstor Fabián Correa González, fellow de reumatología en nuestro club de revistas de poliarteritis nodosa. Bienvenidos. Doctora, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a revisar poliarteritis nodosa, eh, una enfermedad que no es muy frecuente, pero que es importante tener en mente que existe. Y lo primero es saber en qué parte de las vasculitis estamos. Recordemos que hay vasculitis de grandes vasos, medianos vasos, pequeños vasos, vaso variable y asociadas a otras enfermedades reumáticas. Y aquí estamos en las vasculitis de mediano vaso, que son cuatro: la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, la tromboangiitis obliterante y la vasculitis del sistema nervioso central. La enfermedad de Kawasaki usualmente la vemos más en niños, entonces pues los reumatólogos de adultos casi no hablamos de ella. Y vemos más entonces la poliarteritis nodosa, la tromboangiitis obliterante, que es también la enfermedad de Buerger asociado al consumo de tabaco, y las vasculitis primarias del sistema nervioso central. Es importante saber que, o bueno, históricamente la mayoría de las vasculitis se denominaban todas poliarteritis nodosa, pero con el paso del tiempo se ha ido, digamos, refinando o clasificando las vasculitis en vasculitis de pequeño vaso en especial. Digamos que con el advenimiento del poder hacer los exámenes de ANCA, las arteriografías, nos hemos dado cuenta que las vasculitis de pequeño vaso son diferentes a la poliarteritis nodosa. Y digamos que por esta razón es que las vasculitis de pequeño vaso también pueden tener un comportamiento similar a estas de mediano vaso y en especial a la poliarteritis nodosa. Esta enfermedad también se ha denominado como la enfermedad de Kussmaul y es una enfermedad en donde las arterias de mediano calibre, en especial las que son las arterias, digamos, de los órganos, están comprometidas. Y hay una particularidad y es que no compromete las venas, a diferencia de, por ejemplo, la enfermedad de Behçet. Y uno debe pensarla en especial cuando hay compromiso en nervios periféricos, cuando hay compromiso en piel, cuando hay dolor abdominal, compromiso de algún órgano, compromiso de los músculos o compromiso del riñón. Y debe pensar en las vasculitis de pequeño vaso cuando hay compromiso del pulmón, de la nariz, de los oídos y de la garganta. Recordemos, por ejemplo, que la granulomatosis con poliangiitis y la poliangiitis microscópica son las que pueden tener estas alteraciones, a diferencia entonces de esta panarteritis nodosa que no compromete estos órganos. La incidencia de esta enfermedad se ha modificado bastante por el advenimiento de la vacunación contra hepatitis B. Antes de que existiera esta vacuna, la mayoría de panarteritis nodosas eran secundarias a infección por hepatitis B. Como les decía, es una enfermedad poco común. Ocurren entre 2 a 9 casos por cada millón de habitantes. Y no hay diferencia entre los géneros. Hombres y mujeres la sufren por igual. Lo mismo, no hay diferencias raciales. Y la edad de diagnóstico, la mayoría de los pacientes se encuentran en el intervalo entre 40 a 60 años. Si vemos un paciente más joven de 40 años que tiene panarteritis nodosa, debemos pensar que pueda tener una mutación de la adenosíndeaminasa 2. ¿Y cómo pensamos esta enfermedad? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por unas características clínicas que ya vamos a mencionar, que están soportadas en una biopsia en donde hay vasculitis de medianos vasos. Cuando no contamos con la biopsia, no se puede tomar la biopsia por una u otra razón, tenemos que apoyarnos en arteriografías, ¿sí? Puede ser la arteriografía convencional o arteriografías por tomografía o por resonancia. Y sumando, digamos, los hallazgos clínicos y la biopsia o la clínica más la arteriografía, pues con esto es que hacemos el diagnóstico de poliarteritis nodosa. Entonces miremos este muñeco que nos va a hablar de cuáles son todas las manifestaciones. Y vamos a ver entonces que, por ejemplo, como decíamos, debemos pensarla cuando hay compromiso en nervios periféricos. Entonces, los nervios periféricos se pueden comprometer, así como, digamos, la piel de los miembros inferiores, y el paciente se va a quejar de la presencia de lívido reticularis, nódulos que pueden ser parecidos a eritema nodoso o presencia de púrpura.
A nivel de los órganos abdominales, estos pacientes pueden tener en las arterias renales zonas de estenosis o de dilatación aneurismática. Entonces van a presentar falla renal. A nivel también de las arterias mesentéricas, igualmente presentan estenosis y dilataciones y el paciente se va a quejar de dolor abdominal y va a ser un dolor abdominal intermitente y en ocasiones pues el paciente termina con isquemia mesentérica. En el corazón también puede haber un compromiso por estenosis de las arterias coronarias o aneurismas de las mismas. Em, Otros órganos comprometidos, por ejemplo, el hígado, también las arterias hepáticas pueden estar comprometidas por generación de aneurismas que pueden trombosarse y generar isquemia hepática. En las extremidades podemos ver que los pacientes pueden presentar isquemias digitales y pueden presentar necrosis en la punta de los dedos, no es infrecuente ver estos pacientes que tienen isquemia digital sin fenómeno de Raynaud. Además, las arterias que nutren los testículos también pueden presentar estenosis y el paciente puede quejarse los pacientes hombres de dolor testicular. Por frecuencia, entonces lo más frecuente es tener el compromiso de los nervios periféricos. O bueno, antes de hablar de los nervios periféricos, generalmente estos son pacientes que tienen síntomas constitucionales. Entonces, generalmente tienen fiebre, pérdida de peso y se asocian digamos, a neuropatía periférica, que se puede manifestar como mononeuritis múltiple o como una polineuropatía sensorial o motora. Ocurre en el 50-70% de los pacientes. El compromiso renal se da por infartos renales. Entonces, aquí esta es una clave que tiene esta enfermedad y es que hay un aumento de la creatinina, pero cuando miramos el uroanálisis está normal, no tiene proteinuria, no tiene sedimento urinario. Esta manifestación de los infartos renales la vamos a ver con hipertensión también. En la piel se puede manifestar, como hablábamos, como púrpura palpable, úlceras, lívido reticularis, que cuando es muy severa digamos, la manifestación a nivel de los vasos de mediano calibre, se va a ver como un lívido racemosa o como una púrpura retiforme. Y en especial le gusta comprometer las extremidades inferiores. Las articulaciones también se comprometen y los pacientes tienen en el 50% de los casos artralgias y una menor proporción artritis. Los músculos también se comprometen, entonces se van a quejar mucho de mialgias en el 50-60% de los casos y van a elevar la CPK. Como decíamos, como las arterias mesenquimales están comprometidas, pues va a haber dolor abdominal, alteración de la química hepática por isquemia hepática. Y digamos que ya los órganos menos frecuentemente comprometidos son el corazón, el sistema nervioso central, las arterias temporales y el ojo, digamos que son poco frecuentes. Estas son unas series de casos recogidas por el doctor Poechal en un artículo de revisión publicado recientemente, en donde observamos cómo a lo largo de los años, desde 1967, se han descrito varias cohortes de pacientes con polarteritis nodosa. La más grande de ellas, la publicada en 2010, donde había 348 pacientes y donde soporta lo que hablábamos en las diapositivas previas, ¿no? Lo primero es que los pacientes tienen entre 40 a 60 años de edad. La relación hombre-mujer es casi 1 a 1. Tiene un leve predominio a las mujeres, pero en general es casi 1 a 1. Y los pacientes en la mayoría de los casos arrancan con síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre, astenia, dinamia. En esta serie de casos del 2010, 93% de los pacientes tenían estos síntomas constitucionales que se asociaban a otros síntomas. Por ejemplo, fíjense que de los más frecuentes encontramos la neuropatía periférica y el dolor muscular. Las manifestaciones articulares también empiezan a aparecer como una manifestación importante y los órganos como la piel, el riñón también empiezan a manifestarse. Entonces, ¿cuándo pensar entonces poliarteritis nodosa? Como para que redondeemos un paciente que empieza a perder peso, que además de eso tiene fiebre y que tiene una neuropatía periférica, vasculitis en la piel, manifestada como púrpura,
como nódulos, eritema nodoso o como lívido reticularis, mialgias y algún órgano abdominal que empieza a comprometerse. Entonces debemos pensarlo. La piel es muchas veces la clave de esta enfermedad. Entonces, hay en esta imagen del lado derecho es una imagen bien dramática, ¿no? En donde lo que podemos ver es un paciente con una pierna con lívido racemosa, casi yo creo que una púrpura retiforme, y es que no se ven bien. Normalmente en el lívido reticularis son una red de venas que son completas, digamos, y mientras que en la libido racemosa son redes que están incompletas. Entonces, como vemos acá, se ven esas redes incompletas. Aquí, por ejemplo, se ve que hubiera habido un área de paniculitis, en esta zona una úlcera excavada, profunda, y está haciendo también isquemia digital. Pero usualmente a la consulta nos llegan más los pacientes con alteraciones en la piel, como las que vemos en la imagen del lado izquierdo, que es el lívido reticular, es mucho más suave en comparación al otro lado, que, es, pues, que como decíamos era una libido racemosa, y se pueden presentar eritema nodoso, que son lesiones más palpables que visibles, y en ocasiones ni siquiera está el nódulo, sino que vemos, como en este caso la piel de este paciente, con hiperpigmentación postinflamatoria, esas máculas que quedan ahí. Además, Y son cicatrices atróficas, se ha perdido el panículo que hay entre de la dermis. Entonces, a veces se siente, si uno las palpas, se siente un relieve con profundidad, digámoslo así. muchas gracias, doctora. ¿Qué nos encontramos en los exámenes que les pedimos a los pacientes? Entonces vamos a encontrar inflamación aguda. Entonces vamos a encontrar una proteína C reactiva elevada, que usualmente en las vasculitis son mayores de 10 miligramos sobre decilitro o mayores de 100 miligramos sobre litro, que básicamente es lo mismo, pero la diferencia son las unidades que tenemos que tener en mente siempre, cómo nos la reporta el laboratorio para interpretarla. La BSG también está elevada por un proceso inflamatorio inespecífico que, como sabemos, aumenta la producción de fibrinógeno en el hígado. La creatinina se puede elevar, sí, pero como decíamos, se eleva principalmente la creatinina por infartos renales, pero el uroanálisis no tiene sedimento activo. Está un uroanálisis normal. Puede haber una proteinuria leve, pero en general no hay proteinuria y el uroanálisis está normal, que es lo que nos ayuda a diferenciarlo, por ejemplo, de una poliangiitis microscópica o una granulomatosis con poliangiitis. La química hepática también se altera en la panarteritis nodosa y en especial que vemos elevación de transaminasas, que puede ser debido a isquemia hepática o porque la hepatitis B está activa y está generando inflamación hepática. La serología para hepatitis B, recordemos que la hepatitis B pues, es una de las causas de poliarteritis nodosa secundaria, y pues vamos a encontrar el antígeno de superficie de hepatitis B positivo, y también anemia de enfermedad crónica. O como el paciente está haciendo isquemia gastrointestinal, puede haber úlceras por esa razón y también pues pérdida de hemoglobina por pérdida de hierro. ¿Cómo hacer para diferenciarlo de las vasculitis ANCA? Pues una ayuda es tener los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo positivos. Eso nos ayuda a pensar que si están positivos, pues hay que pensar en granulomatosis con polangiitis o polangiitis microscópica. La creatinina se encuentra elevada en otros diagnósticos, pero con un uroanálisis que tiene un sedimento activo, es decir, con piuria y hematuria. Hay un gran simulador de las vasculitis que es la endocarditis bacteriana. Entonces, si el paciente se presenta con un cuadro agudo, febril, con manifestaciones en piel, pues siempre hay que descartarla, y por eso los hemocultivos son importantes para descartarla. La crioglobulinemia por hepatitis C, entonces la serología para hepatitis B, los anticuerpos para hepatitis C, que es el primer examen que nos va a ayudar a determinar si es este diagnóstico diferencial. La presencia de factor reumatoide o anticuerpos anticitrulina o los anticuerpos antinucleares y anti-DNA positivo, pues nos deben hacer pensar en una enfermedad del tejido conectivo como causa de las manifestaciones del paciente. En conclusión, para redondear,
los exámenes que nos salen positivos en la poliarteritis nodosa son la PCR elevada, usualmente mayor de 10, la BSG, albúmina disminuida, anemia, enfermedad crónica, va a haber trombocitosis y en la mitad de los pacientes vamos a tener un antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Y los que deben ser negativos son el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, los ANCAS y las crioglobulinas. Una vez tenemos esta clínica, nos toca abrir la puerta de una poliarteritis nodosa y la puerta la abrimos con la biopsia. La biopsia es muy clave en esta enfermedad y hay que tomarla de los sitios que están sintomáticos. Si no hay un órgano que no tiene síntomas, pues es mejor no tomar la biopsia de ese sitio. Y uno de los principales órganos que nos habla es la piel. Y aquí debemos tener contacto con nuestro dermatólogo porque le debemos pedir que la biopsia la tome profunda. Usualmente se debe tomar con bisturí porque cuando la toman con punch no salen los vasos de mediano calibre que están en el tejido celular subcutáneo. Entonces siempre es bueno que le contemos al dermatólogo qué es lo que estamos pensando para que él tome una biopsia profunda. También se pueden tomar biopsias de nervio sural, pero esta debe hacerse siempre y cuando la electromiografía sea normal, porque si la electromiografía es normal, pues si es anormal, perdón, en mejor hágale biopsia de músculo esquelético, que es menos mórbida que la biopsia del nervio sural. Los testículos también pueden ser un sitio de biopsia, ¿no? Pues que hay que evaluar riesgo-beneficio, qué órganos son los que están comprometidos. Y aquí la biopsia renal es clave que no aporta al diagnóstico, porque recordemos que el problema aquí está es en la arteria renal, la arteria de mediano calibre. Entonces, la biopsia no nos va a servir para diagnosticar panarteritis nodosa. Nos puede hacer o favorecer el diagnóstico de una nefritis lúpica o una granulomatosis con poliangeitis o una poliangeitis microscópica que esté comprometiendo el riñón. Pero entonces en la poliarteritis nodosa la biopsia no es útil. ¿Y qué es lo que se ve en la biopsia? Entonces, miren, aquí hay un vaso sanguíneo que tiene un compromiso a nivel de las paredes y en su interior se ve abundante infiltrado linfoplasmocitario. Miren aquí, pues se ven todas esas celulitas que son polimorfonucleares, generando un proceso inflamatorio. Y si pudiéramos tener varios segmentos del vaso sanguíneo, veríamos cómo hay un segmento comprometido y otro no, un segmento comprometido y otro no. Es un compromiso segmentario. Y clave, como decíamos al comienzo, las venas no deben estar afectadas. Cuando no hay posibilidad de biopsia, hay que apoyarse en la arteriografía. Y la arteriografía lo que nos permite ver es la presencia de aneurismas saculares pequeños. Miremos en esta imagen que se ve una imagen como si fuera un rosario. Entonces se ve la zona de estrechez seguido de una zona de dilatación. Y así en todos los segmentos. Es digamos, una arteritis segmentaria, ¿no? Y digamos, esta presencia de aneurismas puede favorecer la presencia de trombos y las estenosis pues llevan a isquemia. Como hablábamos, la arteriografía debe hacerse cuando no haya tejido para tomar una biopsia. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, un paciente tiene síntomas constitucionales y tiene isquemia digital sin tener fenómeno de Raynaud y nosotros pensamos que tiene una panarteritis nodosa. O, por ejemplo, tiene los órganos viscerales comprometidos sin tener otro órgano comprometido, por ejemplo, el riñón, el hígado, el vaso, los intestinos. Ahí tomar biopsia de alguno de estos órganos no nos va a aportar en el diagnóstico. Como hoy en día tenemos otras posibilidades diagnósticas como la angioresonancia del angiotac, podemos usarlos, pero es importante saber que tienen menor rendimiento que la arteriografía. El PET funciona muy bien, digamos, de hecho, puede funcionar o funciona muy bien cuando tenemos compromiso muscular, porque da una apariencia muy particular en el músculo inflamado, que es una apariencia de piel de leopardo. Pero en caso de que no esté comprometido el músculo, pues nos sirve más una angioresonancia o un angiotac. Existen otras enfermedades que pueden dar estos patrones en la arteriografía, que son una enfermedad que se llama la mediolisis arterial segmentaria, el Ehlers-Danlos y la displasia fibromuscular que tenemos que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales y que la clínica del paciente nos va a decir cuál es cuál.
Para redondear todo de cómo hacer el diagnóstico, bueno, hay unos criterios de clasificación que nos ayudan a orientar, que fueron propuestos por la ACR en 1990. Son criterios que tenemos que mirar con mucho cuidado porque la mayoría de vasculitis pueden tener positivos estos criterios. Entonces, hay que ver bien el contexto del paciente. Si se tiene más de 3 criterios de los 10 que están enunciados acá, podemos pensar que el paciente clasifica como una polarteritis nodosa. Entonces, el primero es tener pérdida de más de 4 kilos de peso sin que haya otra causa de la pérdida de peso, asociado a las manifestaciones como hablábamos en piel, el lívido reticularis, que puede ser también lívido racemosa o la púrpura retiforme, que son, digamos, que caben dentro del mismo grupo de lívido reticularis, la presencia de mononeuropatía y polineuropatía, que puede ser en forma de mononeuropatía múltiple o polineuropatía sensitiva o motora, las mialgias, que es el paciente o debilidad o dolor al palpar los muslos. Entonces el paciente puede tener mialgias difusas, ¿sí? Debilidad de los músculos o al cogerle los muslos el paciente empieza a tener dolor. Y aquí el diagnóstico diferencial más clave es que no tengan, por ejemplo, polimialgia reumática, que puede darles dolores en los hombros y en las caderas. También la hipertensión, ¿no? El desarrollo de hipertensión arterial y en especial el aumento de la presión arterial diastólica a más de 90 milímetros de mercurio. La elevación de la creatinina de más de 1.5 miligramos sobre decilitro, la presencia de hepatitis B, anormalidades en la arteriografía y una biopsia de mediano calibre en donde podamos ver cómo hay polimorfonucleares o granulocitos, leucocitos en la pared del vaso. Y una vez uno pues piensa la polarteritis nodosa y tiene más de 3 de estos criterios, debe siempre mirar estas variables que aumentan la probabilidad que la enfermedad sí sea polarteritis nodosa o la disminuyen. Entonces, ¿cuáles son estas variables que aumentan la probabilidad de que sí sea polarteritis nodosa? Tener una serología positiva para hepatitis B, las anormalidades en la arteriografía, es decir, la forma arrosariada, la presencia de mono o polineuropatía y que no haya factores negativos o que disminuyan la probabilidad de la enfermedad, como son tener ANCAS positivos, que el paciente tenga asma, que nos hacen pensar es una granulomatosis eosinofílica con polangiitis, que tenga compromiso de la vía aérea superior, nuevamente nos hacen pensar en granulomatosis con polangiitis o polangiitis microscópica, que tenga glomerulonefritis o crioglobulinemia, que nos hacen pensar pues en vasculitis más de pequeño vaso. Listo, entonces, digamos, creo que ha sido claro cómo poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad basado en lo clínico y lo paraclínico con biopsia y arteriografía. Y siempre que ya nosotros digamos, si esto es una panarteritis nodosa, es muy importante tener claro que no es una polangiitis microscópica. Y esta tabla, de nuevamente del doctor Puechal en su artículo, es una tabla muy bonita que nos dice cuáles son esas características diferenciales entre las dos. Entonces, en la biopsia, fíjense que son muy parecidas. Vasculitis necrotizante con un infiltrado de polimorfonucleares y donde no hay granulomas. Y los vasos de mediano y pequeño calibre pueden estar comprometidas en las dos, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. La diferencia es que en la polangitis microscópica las vénulas sí pueden estar comprometidas, mientras que acá las venas no. En la polangitis microscópica las venas no se comprometen. La distribución o compromiso de los órganos, por ejemplo, en la poliarteritis nodosa se da un fenómeno de infartos renales, microaneurismas de la arteria renal, y esto lo que va a generar es falla renal e hipertensión, a diferencia de la polangitis microscópica, en donde el uroanálisis es el que nos va a mostrar sedimento activo. También este paciente pues podría tener elevación de la creatinina, ¿no? Pero pues el sedimento, como les decía, es clave. La polangitis microscópica además se presenta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, a diferencia de la polangitis microscópica. En la polangitis, polarteritis nodosa, perdón,
no hay hemorragia alveolar, es poco frecuente, mientras que la polangitis microscópica sí. La polineuropatía ocurre en las dos, pero es más frecuente en la panarteritis nodosa que en la polangitis microscópica. Y es muy común que los pacientes con polangitis microscópica o PAM tengan recaídas de la enfermedad. En el laboratorio, entonces, los ANCAS, como hablábamos, están presentes. Estos pacientes no tienen hepatitis B y no tienen microaneurismas en la arteriografía. Una vez ya hecho el diagnóstico de polarteritis nodosa, hay que buscar causas que estén generando la polarteritis nodosa y que sea una polarteritis nodosa secundaria. Entonces, la más frecuente es la infección por hepatitis B, pero no es el único virus que puede generar una polarteritis nodosa. La hepatitis C también puede hacerlo, el parvovirus B19, el VIH, el Epstein-Barr y el herpes zóster. Las neoplasias de sanguíneas también pueden generar una pan secundaria, en especial la leucemia de células peludas. Pero, pues, por ejemplo, los síndromes mielodisplásicos también lo pueden hacer. La leucemia mielomonocítica crónica también pueden generar fenómenos de vasculitis. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? Bueno, el tratamiento vamos a revisar de acuerdo a la guía del ACR del 2001. Y arranquemos con las recomendaciones que nos dan en cuanto a diagnóstico. Es importante anotar que todas las recomendaciones no tienen una fuerte evidencia debido a que, pues, como hablábamos al comienzo, es una enfermedad poco frecuente, ¿no? Entonces, la mayoría de recomendaciones son recomendaciones condicionales, recomendaciones de expertos basadas en series de casos. Entonces, cuando la primera recomendación que dan es que si usted sospecha una panarteritis nodosa, eh, los recomiendan que se use una imagen que evalúe la vasculatura abdominal para establecer el diagnóstico y determinar la extensión de la enfermedad, como decíamos, arteriografía, angiotac o angioresonancia. Además, ya cuando el paciente se vuelve asintomático, digamos, uno podría hacerle seguimiento con imágenes vasculares, ¿no? Para ver cómo hace compromiso abdominal. Además, cuando hay compromiso en la piel, se recomienda, como hablábamos, hacer una biopsia profunda que logre obtener biopsia de los vasos de mediano calibre. Y mejor no hacerla con un punch porque puede que no se tomen estos vasos de mediano calibre. Em, Adicionalmente, se puede hacer una biopsia en donde uno pueda obtener una biopsia combinada de nervio y músculo, ¿no? Con esto poder ver si hay compromiso también muscular. Y uno, digamos, podría, en los pacientes que tienen polineuropatía, podría hacerle uno exámenes, uno tendería a pensar que puede hacer seguimiento con electromiografía y neuroconducciones, pero la guía lo que recomienda es que el examen clínico que uno hace en el consultorio, pues es suficiente y no hay que hacerle electromiografías con neuroconducciones de control. Una vez hecho el diagnóstico, entonces uno tiene que pasar a determinar la actividad de la enfermedad. Con ello, pues ya puede determinar cuál es el tratamiento que debe iniciar. Entonces, debe determinar si la enfermedad tiene actividad severa o no severa. Y se define actividad severa cuando se compromete la vida o un órgano, por ejemplo, compromiso renal, mononeuritis múltiple, compromiso muscular, isquemia mesentérica, compromiso coronario o isquemia digital. Si no es severo es porque no tiene simplemente el compromiso que es severo, el que listamos acá. Y tiene varias opciones. Usar pulsos de corticoides endovenosos, dosis orales de corticoides que pueden ser altas, moderadas o bajas, o los tratamientos inmunosupresores que no son glucocorticoides, que en este algoritmo lo resumen muy bien. Entonces, el paciente que tiene enfermedad severa hay que inducir la remisión con altas dosis de glucocorticoides asociado a ciclofosfamida. Recomienda que siempre se deba usar ciclofosfamida. Y si hay remisión, entonces uno puede
cambiar la ciclofosfamida o hacer un mantenimiento con azatioprina, especialmente con azatioprina, e ir disminuyendo los corticoides paulatinamente. Si no funcionó la ciclofosfamida con los glucorticoides, hay que cambiar por otro de los medicamentos, por ejemplo, azatoprina, metotrexato. Ahora, el paciente que tiene enfermedad no severa, pues se utilizan glucocorticoides asociado a metotrexate o azatioprina. Y se debe mantener esta terapia por al menos 18 meses e ir disminuyéndola de acuerdo a la condición clínica del paciente. Una situación especial es la panarteritis nodosa asociada a hepatitis B, pues que es una infección asociada a un fenómeno autoinmune en donde debemos dar inmunosupresión. Afortunadamente, esta asociación ocurre en menos de 10% de todas las panarteritis nodosas y aparece usualmente 4 a 6 meses después de que aparece la infección de hepatitis B. Clínicamente, estos pacientes tienen mayor prevalencia de orquitis, hipertensión arterial e infartos renales. Y el tratamiento pues se basa también en series de casos, no hay estudios clínicos aleatorizados, entonces la recomendación del doctor Puechal en su revisión y el libro de Kelly es que utilicemos esta aproximación y es hacer estas tres cosas al tiempo. Uno, usar prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilo, máximo 60 miligramos al día por una semana o hasta que se controlen los síntomas. Y después de la primera semana, si ya se controlaron los síntomas, disminuir el 50% de la dosis y continuar el descenso paulatino. Al tiempo del inicio de la prednisolona, entonces hay que usar plasmaféresis. Y esta se debe prescribir 3 veces por semana por 3 semanas. Luego 2 veces por semana por 2 semanas. Y luego una vez por semana hasta que se tenga el antígeno E o de replicación negativo. Es decir, al tiempo hay que hacer terapia antiviral, de la que sí debemos ayudarnos con el infectólogo, y que cada vez que el paciente se le haga un tratamiento de plasmaféresis, debe dársele una dosis de la terapia contra la hepatitis B. Y eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Excelente revisión.